Cuando hablamos de los diseños de investigación cualitativa, es importante precisar que uno de ellos, y si se puede decir, de los más utilizados hoy en día en ciencias de la salud y específicamente en disciplinas que tienen que ver con el factor de la observación y la descripción, eh, es importante que podamos entender que la fenomenología se va a ocupar de esas cuestiones que permiten describir e interpretar los diferentes aspectos de la vida de las personas. Mm, Aquí hay que precisar que la fenomenología también nos va a preguntar eh, cómo conocemos, cómo pensamos y qué es el ser, ¿cierto? En sus más exponentes. A continuación, ustedes van a poder precisar los diferentes métodos para la fenomenología. Cuando hablamos de fenomenología, eh, la fenomenología se nos va a presentar como una palabra griega que se identifica como fenómeno, que en sí misma es mostrarse a sí mismo. En últimas, el significado. Entonces, cuando nosotros estamos remitiéndonos a la fenomenología, recuerden que el fenómeno es mostrarse a sí mismo y el fin como tal es identificar los significados. Eh, Al lado derecho de la imagen de ese mapa conceptual, ustedes ven que la fenomenología, pues en últimas, su fundador fue el filósofo Husserl, y este filósofo nos hizo entender eh, que la fenomenología en últimas es hacernos la pregunta de cómo conocemos. En ese aspecto, conocemos con base en la epistemología, o sea, dónde nacen las palabras, y el compromiso de la descripción es en relación con el mundo vivido. Recuerden la explicación en el anterior video sobre ese mundo vivido. Y ese mundo vivido hace principalmente referencia hacia los diferentes aspectos de nuestra experiencia. Entonces, en últimas, cómo nosotros vivimos el día a día y cómo nosotros identificamos cómo es la experiencia. En últimas, lo que busca aquí, en este aspecto de Husserl, es describir cómo se vive sin preconcepciones o prejuicios. Para ese aspecto, Husserl lo que plantea es de una forma muy reflexiva, de una cuestión que permita identificar eh, cómo el hombre se piensa a sí mismo y cómo el hombre hace presencia en el mundo como tal. En ese aspecto, Husserl llama la atención es sobre los diferentes aspectos. Entonces, ¿qué quería él? Pues, en últimas, quería una ciencia rigurosa, en últimas, buscando que cada persona identifique sus procesos subjetivos a través de las cosas. Y para esto, la posición que plantea Husserl es describir las cosas tal y como suceden a través de su propia experiencia, por eso es reflectiva. Y lo reflectivo quiere decir que parte de uno para identificar lo que está afuera y ese afuera permite la interacción o las posibilidades de ver. En ese aspecto, mm, a través de una situación intuitiva, reflexiva, que aquí lo que hay que entender cuando hablamos de lo intuitivo reflexivo, lo que está identificando es pensar desde adentro, o sea, que cada persona piense en su experiencia y la pueda compartir con otros. Aquí hay que llamar varias cuestiones la atención. Cuando Husserl nos dice que la fenomenología es descriptiva y a la vez reflectiva, o sea, que nos pensemos desde el interior,
y ese del interior es el que permite que las cuestiones se den. O sea que las preocupaciones filosóficas a través de la investigación fenomenológica es descubrir un significado y ese significado se hace de la experiencia y apunta a que los diferentes métodos cualitativos establezcan diferentes aspectos. Husserl tuvo un discípulo y ese discípulo que se llama Heidegger y en 1962 él lo que hace es proponer que la fenomenología es interpretativa y que como tal, al ser interpretativa, es producto de lo que le ocurre a ese hombre en su devenir histórico, o sea, en la ontología. Como Husserl estaba preocupado era por la teoría de darle sentido a lo epistemológico, de darle sentido a lo que expresa la experiencia de cada uno de nosotros, también es importante aumentar, desarrollar y avanzar, en este caso, desde la percepción que cada uno tiene de las disciplinas como tal. Aquí es importante entonces ver que la diferencia entre Husserl y su discípulo está en que uno las describe de forma desde el interior hacia el afuera y el otro las interpreta en todo el devenir, en toda la vida de las personas. Para esto es muy importante precisar que la fenomenología permite la construcción de teoría eh, con base en varios aspectos. Eh, la teoría, recuerden que va a surgir producto de las preguntas de por qué existe y cómo se existe y cómo se usa metodológicamente. El proceso reflectivo, en el caso de Husserl, y en el proceso reflectivo hermenéutico, en el caso de Heidegger, es importante que cada uno entienda que el fin es el significado. En sí es un encuentro entre lo que yo hablo con base en lo que los datos de la investigación me van a proporcionar. En ese sentido, los diferentes temas, las partes, iniciando por la observación. Aquí es muy importante entonces entender que cuando hablamos de fenomenología, en última la fenomenología nos va a permitir la estructura de teoría y esa estructura de la teoría nos va a demandar, nos va a precisar varios aspectos. Uno de ellos es si existe o no existe teoría. Si existe teoría, la posibilidad de poderla leer o la posibilidad de que no exista. En ese aspecto, la fenomenología surge producto de tres preocupaciones. Si en general se tiene o se debe hacer teoría. Un segundo es si la teoría emerge a través del análisis reflectivo. Recuerden que en Husserl esto es el fin. O sea, que escriba su texto narrativo, que las personas se narren, o sea, que hablen de ellas. Y una tercera es que se haga a través de un proceso de investigación. Entonces recuerden, una primera es cuando eh, existe teoría o no hay teoría. Y el segundo momento es cuando se hace un análisis reflectivo entre lo que las personas dicen y lo que se tiene como proceso de lo que se ha narrado cada uno o lo que ha escuchado otro. O sea, los datos emergen. Y la teoría también se hace con base en una guía del proceso de investigación. En ese orden de ideas, esos serían los tres momentos. También la fenomenología, cuando vamos a ver metodología, eh, la metodología recuerden que es el tema de enfoque y ese tema de enfoque en la metodología es la lógica de ese camino, o sea, de ese método. Por lo tanto, la fenomenología tiene un enfoque dirigido a que los participantes se investiguen, se narren y generen nuevos datos a través de
este aspecto. Entonces, cuando hablamos de un enfoque descriptivo o de un enfoque interpretativo, es importante precisar que el investigador debe tener en cuenta la unidad de análisis, o sea, los participantes que van a reconocer su experiencia. Y esa generación de datos se da producto de escucharlos o de identificar sus narraciones para después, en un análisis reflectivo, poder desarrollar esos aspectos. ¿Cuándo se desarrolla entonces teoría? Pues la teoría se va a desarrollar cuando podemos precisar que a través de ese momento metodológico entre eh, que el investigador va a ser una persona común y corriente, pero que hay un grupo de personas, específicamente pequeños, que van a narrar su experiencia. Y para esto van a hacer uso de obras de arte o de fotografías o de grabaciones en video. Aquí el enfoque hermenéutico, fenomenológico, va a depender de si el estudio es descriptivo o si el estudio es interpretativo, se interpreta como tal lo que le ocurre a ese ser humano en su vida.